Estoy en comunicación con mi querido Beto Merlo. Una disculpa, mi querido Beto, vamos bien tarde por esta contingencia que te platicaba, pero bueno, lo importante es escuchar tu opinión. Hoy arrancó el año electoral y pues ya de aquí para el Real, mi Beto, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día a ti y a todo el auditorio, como siempre un gusto verlos aquí en el espacio de Disyuntiva. Y pues sí, efectivamente ya empezó formalmente el pasado 8 de septiembre pues este proceso que va a ser, me parece, pues uno de los principales hitos históricos en, valga la redundancia, la historia política de México, porque me parece que hay muchísimo en juego. En primera instancia, bueno, algunas de las generalidades para que ya después en el próximo programa nos aventemos, y te lo adelanto, todo el espacio sobre la ruta de las candidaturas independientes que busquen la presidencia de la República y otros espacios. Pero una de las principales generalidades de este proceso es que pues se pone sobre la mesa el dilema, por así decirlo, de la continuidad o la posibilidad de un cambio de régimen. Y eso no implica necesariamente que hablemos de un cambio político tal cual. Hemos visto historia moderna de México algunos episodios pues en donde justamente el partido en el gobierno cambia, sin embargo sus formas de hacer política pues no. Es decir, pudiera irse el PRI, la gente pudiera votar por una segunda mejor opción, pero bueno, ya tendremos tiempo para confirmar si en verdad la segunda mejor opción resultó la segunda mejor o la segunda peor. Que dicho sea de paso, y la segunda generalidad de este proceso electoral es que pues muy seguramente por estos procesos de precampaña, que aunque no son oficialmente y formalmente actos de precampaña, pero que en la realidad pues sí lo son, podemos ver pues lo que en el argot político se llama una caballada flaca, ¿no? Es decir, candidatos que al ponerlos a todos juntos en una boleta electoral, ninguno pareciera ofrecer los suficientes incentivos a la ciudadanía para poder volverse una opción por la cual votar de manera inmediata y prácticamente pues innegociable, ¿no? Frente a otras opciones. Y esto se da tanto en los candidatos del oficialismo, PRI, PAN y PRD, como pues en los candidatos de nuevos partidos políticos, entre ellos pues por supuesto Morena, que Morena, bueno, para mí particularmente es un caso muy especial, porque pues es el partido que menos claro tiene quién va a ser el candidato, ¿no? Como que todos tenemos esa zozobra, que digo, evidentemente no es así, pero bueno, aun cuando Andrés Manuel ya lleva un larguísimo periodo pues siendo perfilado para su tercera elección presidencial, pues tampoco parece mover al grueso de la población necesaria para poder aplastar a PRI o a esta megacoalición que han ya formalizado ahora sí tanto PAN como PRD y como Movimiento Ciudadano. Tercer punto dentro de las generalidades de esta elección va a ser la primera elección que presente pues una coalición o una megacoalición de este tipo. Es decir, nunca en la historia de México había existido esta unión entre tres partidos políticos, incluidos de izquierda y de derecha, para poder hacer frente al PRI en una elección presidencial. Y por supuesto que esto también tiene ciertas aristas que me parece que deberían ser discutidas. La principal de ellas, porque no nos da tiempo de poder abordar todas, pero creo que ya la he compartido en este espacio, ver la manera en la que estas megacoaliciones no se vuelvan un mecanismo única y exclusivamente para ganar la elección, en donde se vuelven prácticamente pues un instrumento en donde todos son cómplices, es decir, todos los partidos políticos y todas las personas que impulsaron esta coalición son cómplices, pero nadie es responsable de pues las malas decisiones que se vayan a tomar en el gobierno. Me remito a dos casos ejemplares y que me parece, o sea, ejemplares en el sentido de que pues son los más visibles en la historia reciente de México, que es el caso de Puebla con Rafael Moreno Valle, un sexenio caracterizado por pues el desmantelamiento prácticamente de toda instancia de oposición, lo cual pues evidentemente es un rasgo característico del autoritarismo, y por otro lado el caso de Oaxaca con Gabino Cue, que bueno, pues evidentemente Oaxaca sigue siendo uno de los países más marginados, más rezagados y con mayor cantidad de población en condiciones de vulnerabilidad. Esas son, digamos, como que a bote pronto las tres primeras impresiones que me gustaba o que gustaría compartir con ustedes, y bueno, pues no sé cómo la ven por allá.
Claro, mi Beto, sí, sobre todo a mí lo que me llama mucho la atención es que, como en todo, la política ahí está llena de simulaciones, y los procesos electorales, ni qué decir. Esto de los actos anticipados de campaña, pues hay toda una confusión y no hay realmente una regulación que controle a estos políticos que desde hace más de un año ya están en campaña. Bueno, López Obrador está permanentemente en campaña. Estos actos multitudinarios como el que encabezó el domingo antepasado a la revolución es un claro acto proselitista. Los mensajes, los spots que tiene ahora, ya no con él como figura principal, sino con este actor Carlos Bonavides llamando a votar y hablando del triunfo, cuando no han iniciado ni siquiera las precampañas, así como otros actos presenciales, el recorrido que hizo Margarita Zavala por el país, etcétera. Todos esos actos que, según el confuso consejero presidente del INE, dice que a los políticos no se les puede pedir que dejen de hacer política, pero sin embargo, entonces pues ya que se quiten todos esos candados absurdos y que dejen a los políticos entonces hacer campaña desde siempre, ¿no? Porque entonces yo ya no entiendo, mi querido Beto, qué es y qué no es un acto anticipado de campaña. Incluso pronunciamientos de personajes independientes que desde hace más de un año dijeron yo quiero ser presidente, y ahí andan en este tipo de movilizaciones. Yo ya no entiendo entonces qué es y qué no es un acto anticipado de campaña, mi Beto. Sí, efectivamente, pues pareciera que la regulación electoral en temas de campañas todavía sigue siendo pues ambigua y no escueta, porque me parece que sí se ha robustecido con el paso del tiempo. Sin embargo, bueno, pues lamentablemente eso no ha impedido justamente pues ver esta anticipación indiscriminada y a todas luces pues también bastante cínica, ¿no? Por ahí el caso me parece que más particular es el de Rafael Moreno Valle, porque pues no es ni presidente de partido político, no tiene un cargo de elección popular en este momento, ya acabó afortunadamente su periodo, y pues vaya, pareciera que es el escritor de libros, o tiene un libro que tiene más espectaculares que lectores, ¿no? Hemos visto cómo se ha desplegado, ¿no?, esta enorme campaña de pues de promoción de su imagen a través de este pretexto que, bueno, pues evidentemente para el electorado que ya tiene cierta madurez política, cierta cultura política ya democrática, no tanto de súbdito, no tanto parroquial, pues nos parece un movimiento bastante burdo y absurdo, ¿no? Porque además recientemente se pudo obtener copia del contrato, justamente con la librería Porrúa, en donde pues se señala muy claramente, aunque Rafael Moreno Valle había declarado lo contrario, de que pues el acuerdo era que él era el único responsable de la promoción y de la difusión de su libro. Vaya, a mí me había parecido completamente descabellado que Porrúa haya destinado un gasto muchísimo mayor a la difusión de un libro, pues mayor a los ingresos que le pudiera generar, ¿no? Porque evidentemente la venta pues no ha marchado bastante, no ha marchado nada bien, que digamos. Entonces este es un pequeño ejemplo, pero que sí, me parece que es uno de los temas que... La cantidad de recursos que se ve de Moreno Valle y de otros personajes es realmente descarado. Por eso yo, el que haya echado para atrás la Suprema Corte el reglamento del cancha pareja, pues no me parecía tanto una victoria para, por ejemplo, los políticos independientes, sino al contrario, darle manga ancha a todos esos políticos que tendrán pues vía libre para contratar y seguir contratando publicidad espectacular, claro, pasamanos, forro de autobuses del colectivo, etcétera. O sea, realmente a mí me parece que el acuerdo del INE, y aunque se oiga raro, me parece que el INE tenía razón en haber tratado de impedir toda esa publicidad, además todo ese bombardeo que vamos a tener de los spots en los tiempos oficiales y del hartazgo con el que vamos a llegar hacia la elección del próximo año, Beto. Claro, yo creo que incluso ese pudiera ser como el cuarto punto dentro de las generalidades de esta elección 2018, que
porque pues yo creo que va a ser una de las elecciones en la cual antes del inicio del proceso electoral se haya generado un gasto histórico en actos anticipados de campaña, aunque bueno, pues para el INE no cuenten como tal. Y ese también es uno de los asuntos que creo que ha dejado bastante que desear, o en el que ha dejado bastante que desear el Consejo General, en este sentido en el cual pues las sanciones, las investigaciones, la posible persecución de delitos electorales antes del proceso electoral solamente se da pues en caso de que exista un acuerdo político para ello. Mientras no exista, entonces pues es más fácil hacerse pues de la vista gorda, ¿no? Es decir, aquí hacemos como que no pasa nada, porque mientras no exista un acuerdo político por parte de los grupos interesados en poder promover algún tipo de sanción, pues evidentemente no va a existir. Entonces, tristemente, no es una cuestión que responda a la consolidación de un Estado de Derecho en materia electoral, sino más bien pues a acuerdos políticos como siempre, ¿no? Oye, ¿y qué tal todos estos políticos que se andan promoviendo a causa de el sismo, a causa de los damnificados, senadores, por ahí una funcionaria panista de Acción Juvenil de Jalisco diciendo que no era un sismo, sino acción nacional volviendo por la victoria hacia el 2018? Oye, hasta ridículos e imprudentes son, vaya. Da coraje con estos politicuchos que quieren aprovechar y llegar agua a su molino aún en los momentos más trágicos como lo que está viviendo ahí en Oaxaca y Chiapas, Beto. Sí, claro. Bueno, en este sentido a mí me parece muy importante señalar que siempre es fundamental que exista el valor de la solidaridad en una sociedad. Me parece que México siempre se ha caracterizado por ser una sociedad muy, muy solidaria con las tragedias tanto nacionales como de otros países. Y vaya, evidentemente, pues sí, me parece que hay varas distintas con las cuales medir a este tipo de actos, ¿no? Dependiendo de la persona que se trate. Si es una persona que en su vida ha utilizado los cargos públicos que ha podido ocupar para pues la construcción del bien común, si es una persona que en su vida se ha parado dentro de algún tipo de acto de servicio social, que no tenga verdaderamente esa vocación como una parte o una dimensión profunda de su ser, de su pensar y de su sentir, me parece que pues sí, evidentemente pudiéramos hablar de personas que solamente esto para pose, para foto y para promoción política. Sin embargo, también me ha tocado aquí en el caso de Puebla, pues liderazgos políticos y sociales que sí en su trayectoria tienen actos, ¿no? Es decir, tener esta capacidad de ser compasivos frente a las desgracias y frente a las tragedias de otras personas, y poder tomarlas como tragedias incluso personales, como si fueran personas de nuestra familia. Por supuesto que el apoyo y las acciones de estas personas y de estos liderazgos se agradece, se aplaude, y me parece que pudieran arrastrar a muchas otras personas con su ejemplo. Pero evidentemente, pues también, como te mencionaba, en el caso de personas que no tienen dentro de su trayectoria, dentro de su antecedente, este tipo de acciones, pues sí, me parece que es bastante nefasto, ¿no? Claro, y es obligación además, Beto, por ejemplo, decía yo, los diputados de distrito, de los más afectados, atenderlos, tener una mesa permanente de diálogo, pero pues es su obligación, simple y sencillamente es su obligación, y se supone que para eso están. Pues mi Beto, estamos viendo pues los albores de este arranque formal del proceso electoral, porque ya estamos en campaña desde hace más de un año en realidad, y pues vamos a ver qué nos depara este proceso electoral, mi Beto. Por lo pronto, muchísimas gracias por tu paciencia, por tu apoyo y por tu análisis. Como siempre, un abrazo hasta allá, hasta Puebla, y que tengas un excelente fin de semana. Al contrario, gracias a ustedes. Semana, ahora hay una excelente fin de semana. Sí, caray. Una excelente semana, quise decir. Igualmente, mi Jorge, un abrazote a todos. Gracias, mi Beto. Beto Merlo con su análisis hasta allá, hasta Puebla. Muchísimas gracias.